¿Qué tal? Buenas tardes a todos aquellos que escuchen el audio de Muertos al Pecado. Eh, Queremos compartir una pequeña reflexión y sobre todo hablar de un tema que ya hemos comenzado a impartir en esta página acerca de los credos, las confesiones y concilios. Es bueno hablar de lo siguiente. Tocaremos el credo de los apóstoles, ya que ante tanta controversia y ante tanta división dentro de las iglesias cristianas, hay algo que nos une, hay algo que podemos decir todos en conjunto, que creemos de manera real en esto. Considero que esto nos puede unir como cristianos, ya que este fue uno de los primeros credos elaborados. Se conoce como el primer concilio antes de que fuera el credo de los apóstoles. Fue uno de los concilios, no necesariamente el primero, pero fue uno de los que comenzaron cuando se realizó la realización del canon bíblico, donde se tomaron en cuenta todos los libros de la Biblia, aquellos que se iban a aceptar como palabra revelada de Dios. Pero pasando el tiempo en el siglo I y en el siglo II, se desarrolló lo que se conoce como el credo de los apóstoles, una confesión la cual las personas que comenzaron a bautizarse se comenzó a desarrollar para que esto se declarara como una realidad bíblica y como una profesión cristiana. La palabra credo significa yo creo. El credo de los apóstoles significa yo creo en la doctrina de los apóstoles. Yo confieso que creo totalmente lo que los apóstoles enseñaron en la sagrada palabra de Dios. Un credo, una confesión, es para exaltar nuestra profesión como un testimonio público. Decirle al mundo, yo creo en esto que las Sagradas Escrituras enseñan. Las confesiones de fe surgen en medio de polémicas con gran frecuencia por medio de situaciones en las cuales la iglesia necesita desarrollar una confesión para que se reconozca la verdad del error. En este concilio, o en este credo más bien dicho, se empezaron a declarar verdades bíblicas. Y como nosotros podemos decir que cualquier persona que no abraza este credo de los apóstoles, significa que no abraza la fe cristiana. El credo de los apóstoles viene siendo la ortodoxia de la realidad bíblica, que cualquier persona puede entender leyendo las Sagradas Escrituras, y se puede comprender de manera bíblica leyéndolas y por medio de la tradición. Este credo, a pesar de no ser perfecto, ya que es un credo pequeño, realmente no llevó mucho de ser escrito para que las personas comprendieran la verdad bíblica. Realmente son unas pequeñas líneas que se le conoce como el credo de los apóstoles. Ya después el credo niceniano y constantinopolitano fue ya el credo largo, donde se introdujeron más frases, las cuales trataban de explicar verdades bíblicas. Este credo buscó rechazar varias enseñanzas, la cual es el docetismo, que enseñaba que en la materia lo que era creado era malo. También buscó rechazar el monarquismo adopcionista, esta doctrina que enseña que Jesucristo fue aceptado como Hijo de Dios después del bautismo. Esto es un ataque rotundo a la divinidad de Jesús, ya que no se le conoce como la preexistencia de Dios, y a través de este credo apostólico busca afirmar esas doctrinas. El credo comienza de la siguiente manera: creo en Dios. Básicamente el cristiano debe de creer en Dios. Creo en Dios. Pero ¿quién es este Dios? Es el Padre Todopoderoso, el que creó el cielo y la tierra, creador del cielo y de la tierra.
Esto obviamente hace alusión al ataque de los docetas o agnósticos que ya declaraban que la creación y la materia y todo lo que existía en el mundo era malo, contando el cuerpo humano. Pero esto es rotundamente sacado de las escrituras, conociendo que la doctrina apostólica dice, y la doctrina bíblica, que todo lo que Dios creó es bueno, bueno sobremanera. No hay nada malo en la creación, todo lo que está hecho es perfectamente bueno y no es de rechazar ni de menospreciar. Eso es bastante importante que conozcamos como creyentes acerca de la creación. Desde los primeros siglos se estaba declarando esta verdad. Todo lo que Dios ha hecho es bueno. Y como venimos mencionando, esto se menciona, esto se dice con el fin de atacar doctrinas equivocadas, doctrinas falsas, las cuales han dañado a la iglesia. Y por medio del credo se empieza a contrarrestar. Declaramos nosotros los cristianos que el cielo y la tierra, el Padre Todopoderoso, el que tiene el potentado, superior a cualquier hombre, superior a cualquier ser, el Todopoderoso, el que tiene en control la creación, la vida del ser humano. Él ha hecho los cielos y la tierra. No fue un Dios apartado, haciendo alusión al Dios del Antiguo Testamento, ya que en este tiempo se había desarrollado una teología por medio de un hombre llamado Marción, la cual declaraba que el Dios del Antiguo Pacto era un Dios inferior y buscaba obviamente rechazar la doctrina del Antiguo Testamento, ya que las experiencias del Antiguo Testamento parecían crudas, parecían ofensivas al oído. Entonces muchos que aparentemente habían abrazado la fe cristiana rechazaban el Antiguo Testamento. Los primeros cristianos se ponen en su confesión de fe y declaran: no es así. El Dios del Antiguo Pacto, el creador de los cielos y la tierra, el que leemos en el Génesis, es el Padre Todopoderoso. Y no es un Dios inferior como algunos están argumentando, algunos herejes consumados están diciendo acerca de la doctrina cristiana. Y es importante conocer qué es ser hereje y qué no es ser hereje. Este credo nos da la pauta y identifica quién es un hereje y quién no es un hereje. Este credo realmente, como cristiano en mi experiencia, al ver tantas denominaciones, tantas iglesias cristianas con diferentes credos, con diferentes confesiones ya desarrolladas, con bastantes páginas, parece ser que no hay tanta unión entre los cristianos. Pero este credo podemos cantarlo a una con todos nuestros hermanos en la fe. Podemos declararlo juntamente con el hermano metodista, con el hermano anglicano. Y es una unión, y es una realidad. Este credo es aceptado por todas las iglesias cristianas que se apegan a la ortodoxia. Y vemos que declara: creo en Jesucristo. Al decir esto, el credo apostólico estaba refiriendo nosotros, los cristianos, creemos que el Mesías prometido en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, marcionistas, nosotros creemos que ese Jesús ha sido declarado y no esperamos a ningún Mesías, no esperamos a otro, pero explicaremos quién es el Mesías, el Jesucristo. Creo en Jesucristo, creo en este Salvador. Es su único Hijo, el Hijo del Creador, del Padre. Y al declarar, obviamente, que el Hijo era su único, aquí es donde se utiliza la palabra monogenes, que es una palabra griega, la cual está determinando y mencionando que hay una preexistencia de este Cristo. Él no vino, aquí es donde ya se ataca el adopcionalismo. Él no vino siendo hombre y después recibió la divinidad como algunos adopcionalistas creen. No, el Hijo único de Dios ya estaba en comunión, en unidad desde la eternidad pasada, ya estaba unido al Padre y tenían una comunión realmente vinculada, la cual conocía todos los misterios de Dios.
Y el credo niceniano o el credo de los apóstoles declaran nuestro Señor. Los cristianos se ponen a una y al César, a los reyes, emperadores, a los dioses falsos, se les dice, creemos en un Señor, creemos en un Curios, creemos en aquel que es gobernador de todo, el que tiene el potentado, el que tiene el poder, el que está a la diestra del Padre, con gran poderío. Y eso es lo que declaramos los cristianos. Creemos en un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y eso nos une, nos vincula y hace entender que los cristianos declaramos el poderío y señorío. De hecho, una de las primeras confesiones cristianas podemos verlas aún en Romanos capítulo 9 o capítulo 10, de hecho podemos encontrar que se declara que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor. Es una de las primeras confesiones cristianas, cuando se decía a los cristianos, ¿tú en quién crees? ¿Quién crees que es el Señor? ¿Quién crees que es el gobernante supremo? ¿César o Cristo? Declaro que Jesucristo es el Señor. Las confesiones, y menciono, son positivas, son buenas, ya que las confesiones muestran la doctrina que creemos. Y en este caso es algo evidente que los cristianos creemos que Jesucristo es el Señor. Después de ello, se declara de este monogenes, aquel que existía antes de la fundación del mundo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, declarando su divinidad, declarando que que existía antes de la fundación del mundo, que no fue un ser creado. Obviamente, esas líneas fueron agregadas ya después, en el siglo III, con el credo niceno, cuando se dice nacido del Padre antes de todos los siglos, declarando la naturaleza de Cristo, Dios de Dios. Él es Dios, Él pertenece a la divinidad, Él es la luz de la luz, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y aquí es un ataque definitivamente a Arrio, que dice engendrado, no creado. Él no fue creado como Arrio declara. Él existía desde siempre. Él es eterno, Él es divino, la sustancia de Dios está en Él. Y declara el credo constantinopolitano, de la misma naturaleza del Padre, por quien fue hecho todo lo que existe, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Pero en el credo apostólico todavía estas líneas no habían sido agregadas, ya que entendemos que el credo apostólico era una síntesis de la fe. Después fue desarrollado con más vigor para contrarrestar otras herejías que se habían desarrollado dentro de la iglesia. Muy bien, el Espíritu Santo fue quien engendró a Cristo, declarando la divinidad, que no es un ser humano, que Jesucristo no heredó el pecado, que Jesucristo no es un ser humano común y corriente, es divino, pero también lo declara. Nació de Santa María Virgen, y esta es una realidad que declara acerca del nacimiento virginal y acerca de la humanidad de Cristo. Él es divino, existió antes de la fundación del mundo, pero también fue encarnado por medio de María, la Virgen, declarando. Aún algunos argumentan que la parte de María, al mencionar a María, está mencionando a aquellos justos, aquellos que reciben el Evangelio. María la Virgen recibió el Evangelio. Y después de ello, ya cuando el credo mencionó que el creador del cielo y de la tierra, el Dios del antiguo pacto, atacando a los docetas y a todos estos herejes, después de ello menciona que ese antiguo pacto se cumple en Jesucristo, ya no esperamos a ningún Mesías. El Mesías existía antes de todo lo creado y fue encarnado por medio del Espíritu Santo y se hizo hombre. Pero este Cristo, ¿qué hizo? Aquí es donde viene el Evangelio, donde es la doctrina bíblica, lo que todos los cristianos debemos de profesar, y es la importancia de este mensaje dado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Padeció. El Hijo de Dios sufrió como todo ser humano sufre. Se encarnó y recibió el padecimiento de todos los hombres, sufrimiento, llanto, dolor, angustia,
todo lo que conlleva el ser humano. En pocas palabras, hermano, Jesucristo, los cristianos han entendido que Jesucristo hombre entiende los padecimientos del ser humano. Él es compasivo, misericordioso, lleno de justicia. Y esto lo menciono porque es muy común, hermano mío, que se nos olvide que Jesús en realidad entiende la condición humana, esa condición débil y fluctuante que tú y yo tenemos. Jesucristo la entendió, la sufrió. Pero Él después padeció bajo el poder de Poncio Pilato. ¿Cuál es la intención de mencionar a Poncio Pilato en medio de un credo, en medio de una confesión? Al mencionar a Poncio Pilato se está atacando a aquellos que dudaban de la existencia de este Mesías. Se está diciendo por los primeros cristianos: nosotros creemos rotundamente que este Cristo vino a la historia. Realmente se puede corroborar, checar, observar. En la Sagrada Escritura podemos ver cómo Lucas menciona personajes históricos que están no solamente en la Biblia, sino en la historia del mundo. Aquí los exponentes del credo mencionan a Poncio Pilato para declarar: ese Cristo, ese Mesías no es una fantasía. Él realmente padeció bajo el poder de un gobernante, el cual podemos observar la fecha, la hora, el momento en el cual este Mesías padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Es como si usted reconociera a un personaje de su historia, de la historia de Colombia, de la historia de México. Nosotros podemos pensar en alguno y nuestra mente va a ir hacia ese punto histórico. Esa era la intención del credo de los apóstoles al mencionar a Poncio Pilato. Poncio Pilato, este personaje existió, lo podemos ver en la historia. Y Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Aún esta confesión, aún esta declaración, nosotros la podemos mencionar delante de las personas que son ateas en nuestro tiempo, dando a entender que este Mesías obviamente ha existido. El Jesucristo es histórico, está presente en las vidas de los hombres. Este Cristo realmente padeció. Y el Evangelio menciona algo que Pablo dice en las Sagradas Escrituras: yo no me predico a mí mismo, yo predico a Jesucristo y a este crucificado. Crucificado, muerto y sepultado. El Evangelio puesto en las líneas de este credo. Él realmente fue crucificado, padeció la peor de las muertes, el justo por los injustos. Él sufrió como un criminal, él padeció, él fue acabado por el poder humano, pero con la intención de ser muerto. Y al morir ocurrió la separación. Muere aquel Cristo. Y este Cristo es sepultado, dando a entender que Él realmente murió, que no solamente fue una fantasía o solamente fue un teatro montado. Los cristianos querían mostrar: Él murió, y al ser muerto fue sepultado. Y aquí hay una frase que no es muy común ni muy entendible por algunos cristianos, que habla que descendió a los infiernos. La palabra infiernos hace mención del Hades, hace mención de un lugar de los muertos, y los antiguos cristianos, usted lo puede corroborar leyendo patrística, creían que Jesucristo bajó y descendió, y es lo que creemos, que descendió a lo profundo de la tierra, donde los hombres estaban aguardando, las almas de los creyentes estaban aguardando para ver a este Mesías. Y descendió a los infiernos, realmente estuvo en el centro de la tierra, como lo dice el mismo Jesús: en el corazón de la tierra estaré. Pero la historia no queda ahí. Los cristianos se esmeran y se esfuerzan en la siguiente línea para decir: al tercer día resucitó de entre los muertos. No se quedó muerto, resucitó. Y todos los cristianos podemos declarar: Él resucitó. La tumba está vacía. Él padeció, sufrió por nuestros pecados, y ahora Él ha resucitado de entre los muertos.
Y no solamente eso, Jesús muere, padece, pero sabemos que la historia no queda ahí. Resucita al tercer día. Pero no solo eso declara el credo. Subió a los cielos, y esta representación de subió a los cielos, entendemos todos los creyentes que Él ya está sentado a la diestra de Dios, subió a los cielos, Él no está muerto, Él resucitó y ahora subió y lo llena todo, Jesucristo. Y declara el credo, y está sentado a la derecha de Dios Padre. Cuando nosotros leemos el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, podemos ver cómo Dios utiliza su brazo fuerte, utiliza su poder. Jesucristo está sentado y ahora llena la majestad del poder de Dios. Él es el que sigue operando, trabajando, manifestando su gloria por medio del Evangelio para resucitar a los muertos espirituales y darles la vida eterna. Él está sentado a la derecha de Dios con el poder, con el gobierno, todas las cosas bajo el control del Mesías. Y ahí es donde la iglesia declara amén, entendiendo que la iglesia tiene a un gobernante supremo que domina todo, que está por encima de todos y que ahora gobierna a la derecha de Dios. Padre, declara, y este Padre es todopoderoso, dando a entender la gran importancia del poder de Dios. Eso es algo que debemos entender como creyentes. Fíjese usted cómo en algunas pequeñas líneas los cristianos están declarando verdades bíblicas que son realmente importantes, que nosotros como creyentes de cualquier denominación debemos abrazar. Cualquiera que rechaza, como dice el apóstol Pedro, rechaza que este Cristo haya venido. Algunos ya, según la carta a los Corintios, rechazaban la resurrección de los muertos. Algunos dicen que la justificación por la fe es el cimiento de la doctrina cristiana. Pero realmente, como dice Pablo, vana sería nuestra fe si este Cristo no hubiera resucitado. Y declara el credo, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Este Cristo vendrá de nuevo. No se quedará arriba. Vendrá, como dice a los apóstoles en el libro de los Hechos, que así como el Hijo del Hombre se fue, vendrá, según declaraban aquellos ángeles cuando los apóstoles miraban al cielo, con el deseo de que ese Cristo ya restaurara a Israel. Pero no fue así, sino que Dios tenía un propósito claro. Y aquí es donde declara el juicio, va a juzgar a vivos y muertos. Algunos ya desde el tiempo del credo ya rechazaban el juicio eterno, pero el credo declara, juzgará a vivos y muertos, regresará y juzgará a todo ser humano existente en esta tierra, y lo condenará. Según el credo declara, y según otras confesiones, dicen, anatema sea aquel que dice que el juicio eterno y el infierno cesará. La doctrina del infierno, la doctrina del juicio eterno, es una verdad bíblica. Todos aquellos que rechazan esta doctrina, y lo podemos ver con contemporáneos como los testigos de Jehová y otras doctrinas, tal vez me parece que hay muchas similitudes con otros aparentes cristianos que niegan el infierno. Realmente estos creyentes, estos religiosos, no entran en la ortodoxia cristiana, no entran en la verdad bíblica. Ahí es donde se declara realmente que ellos son herejes. Pero sabemos que al ser herejes ellos, nosotros debemos preocuparnos por la salvación de ellos y no tanto a estarlos atacando, a estarlos destruyendo o asesinando como la iglesia romana lo hizo y aun como la iglesia protestante lo hizo también. Entonces el juicio vendrá, ha de venir. Pedro dice, aquellos niegan que el Señor vendrá, pero el Señor vendrá como ladrón en la noche y juzgará a vivos y a muertos. Muchos argumentan que el credo apostólico era amilenial, referente a que el juicio va a ser de manera inmediata cuando el Señor venga. Y el credo menciona, creo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a pesar de que no se menciona ya después de que estas palabras no dieron a expresar la realidad del Espíritu Santo, se agregó lo siguiente:
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Esto ya fue agregado para dar a entender a los creyentes el Espíritu Santo es Dios, ya que muchos afirmaban que el Espíritu Santo solamente era una criatura, que era una fuerza activa, pero no era una realidad esa doctrina. Ya después se desarrolló con más vigor quién era el Espíritu Santo, ya que no se había prestado atención en antiguos concilios. Pero el Espíritu Santo es Señor. El Espíritu Santo es dador de vida, es Dios mismo. El Espíritu Santo es el que efectúa en los creyentes la regeneración, la transformación de vida, el que renueva, el que hace que haya virtudes dentro del ser humano y que le da una vida nueva y que aplica la redención de Cristo Jesús en los que creen. Y el siguiente texto, aunque causa mucha controversia en aquellos que pues no han entendido el credo de manera plena, trataré de explicarlo, que se refiere a creo en la Santa Iglesia Católica. Sabemos que la palabra católico hace referencia a una iglesia universal. Cuando usted escuche un argumento de que la Iglesia Católica es la iglesia verdadera y que esto lo declararon antiguos padres, es una verdad. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica no había divisiones entre ella, buscaba un consenso, buscaba unirse. Y la Iglesia Católica era una, y la Iglesia Católica sigue siendo una, hermanos. La Iglesia sigue siendo usted, sigo siendo yo, sigue siendo los verdaderos creyentes alrededor del mundo, que están en cualquier parte, que han creído, que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, independientemente de la denominación en la que se encuentren. La Iglesia de Cristo sigue siendo una. No hay 3, 4 iglesias, no, hay una sola iglesia. Pero sería bastante mentiroso y un engaño del diablo creer que solamente una denominación es la verdadera iglesia de Cristo, porque dentro de cada denominación hay personas que profesan aparentemente la fe cristiana, pero no son cristianos. Son hombres aparentemente piadosos, pero realmente no lo son. Entonces nosotros creemos en una iglesia, creemos en esa que Cristo derramó su sangre para redimirla, para el perdón de pecados. Después de eso, el credo menciona la comunión de los santos. Bastante importante. Creemos que los que han creído ahora pertenecen a esa comunidad de cristianos, la cual tiene que pregonar el Evangelio, la cual tiene que servir a su Señor, la cual debe vivir para la gloria de Dios. Eso es lo que declara la comunión de los santos. Usted y yo, cuando nos congregamos, cuando vamos a nuestras iglesias, buscamos esa comunión. Recuerdo muy bien que este texto, al leerlo cuando era católico, imaginaba a los santos y me imaginaba en el cielo aquellos creyentes del pasado que sí son santos, no como nosotros que aparentemente no lo somos, porque los santos son aquellos imágenes de barro que algunos pensaban, pero no, realmente la comunión con los santos es esa comunión que tenemos aún con los hermanos que han muerto. Aún tenemos esa unidad con ellos. Aún tenemos unidad y tenemos unidad con los creyentes que están en nuestras congregaciones. Creo en la comunión de los santos. Creo que es necesario congregarme. Creo que es necesario vivir para la gloria de Dios y estar con mis hermanos, con los creyentes. También dice, creo en el perdón de los pecados, la redención en Cristo Jesús. Creo en esa redención, creo que Él padeció, creo que Cristo pagó la deuda la cual yo tenía. Él no quiere mi ruina, Él quiere perdonarme, Él quiere salvarme, Él quiere salvar al ser humano. Por eso ha mandado a su iglesia que vaya y predique el Evangelio a toda criatura. Y cuando el ser humano recibe el perdón de pecados, no queda ahí. No queda solamente en recibir un perdón, aunque todos deseosos, los primeros cristianos, hay historias las cuales los hombres llegaban y decían, Cristo puede perdonar mi maldad. Aquí es un mensaje bastante importante. Cristo puede perdonar tus pecados. Todo pecado cometido, toda maldad hecha, puede ser perdonada por Cristo Jesús. Él es el Salvador y Redentor del mundo. Pero no solamente, vuelvo a repetir, se queda en el perdón de pecados.
Según el credo apostólico, dice, la resurrección de la carne. Aquí es donde ya se está quitando todo pensamiento acerca de que el cuerpo humano es una prisión. No, el cuerpo humano no es una prisión. El cuerpo humano será resucitado, será renovado. Este cuerpo humano que usted y yo tenemos volverá a vivir. Tendrá la fuerza, el vigor y, como dice el apóstol Juan, seremos semejantes a Cristo Jesús. No solamente es el perdón de pecados, nos habla de una vida eterna, de una resurrección. El ser humano es íntegro, somos integrales, no somos dualistas. Muchos creían en el tiempo donde se elaboró el credo que la carne era mala y el espíritu era bueno. No, la carne es buena. Todo lo que es santificado, el cuerpo humano va siendo santificado, renovado, con la intención de dar y presentar a un ser regenerado totalmente, transformado totalmente. Y creemos en la vida eterna. Ese es el evangelio, hermano. Y declara el credo. Amén. Este credo es bastante profundo a pesar de ser tan pequeño y tener líneas bastante básicas. Pero este credo, a pesar de ser tan pequeño, fue elaborado con mucha sabiduría, inteligencia, declarando la divinidad del Dios del Antiguo Testamento, la divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo, su obra redentora, la obra cristológica. Aquí se enfocó más en Cristo. Ya después los credos comenzaron a desarrollar quién era el Espíritu Santo, como hemos mencionado. Y este credo, vuelvo a enfatizarlo, si alguien no lo abraza, si alguien no lo cree, no pertenece al cuerpo de Cristo y realmente es un hereje. Muchos a veces creen que alguien es hereje por no creer la doctrina de la predestinación como yo la creo, o por no creer algunas otras doctrinas, aún hasta detalles escatológicos, pero realmente no se comprende. Esta es una base, es la base de la ortodoxia. Aquí es algo que todos los cristianos creemos y cualquier creyente que abrace esto pertenece a la iglesia de Cristo, obviamente siendo transformado, siendo regenerado y un verdadero profesante, no solamente de palabra. Este credo, cuando las personas se bautizaban, se les preguntaba, ¿crees en Dios? ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees en el Espíritu Santo? Según la tradición apostólica. Y ellos se bautizaban diciendo, sí, creo en el Espíritu Santo, creo en el Padre, creo en el Hijo. Y esa doctrina es muy importante, hermanos. Creo que hay confesiones, como dicen algunos historiadores, las cuales no son negociables. Esta confesión no es negociable, esta confesión no puede ser cambiada, esta confesión es un dogma, el cual no puede ser mutado, es imposible. Hay confesiones, como serán confesiones que iremos viendo después, confesión bautista, confesión de Westminster, confesión de Augsburgo, diferentes confesiones y diferentes credos de la iglesia tradicional, la iglesia apostólica, los primeros padres, y iremos viendo todo eso. Hay cosas que considero que hasta cierto punto podríamos ser tolerantes, pero hay otras que no, hay otras que debemos rechazar tajantemente. Aquí se ve la unidad trinitaria, que es muy importante para la doctrina cristiana. Aquellos unicitarios, aquellos que creen que Cristo Jesús es la primera criatura, pues sabemos que hay un error totalmente doctrinal ahí. Pero es importante que reconozcamos este credo, que lo tengamos firmemente en nuestros corazones y aún podamos tener ese deseo de empatía, ese deseo de unidad con todos los cristianos del mundo, sabiendo que los que abrazan esta confesión es la primera confesión, por así decirlo, aunque había confesiones anteriormente. De hecho, una de las confesiones, la cual se escribió en la Sagrada Escritura, fue cuando Pedro declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esas doctrinas, hermano, debemos gozarnos, debemos abrazarlas fuertemente y decir: creemos en Dios Padre, en el Hijo que perdona nuestros pecados y en el Espíritu Santo que nos santifica y que nos ha dado la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Ya después iremos viendo más confesiones, iremos analizando otras posturas, algunos contextos históricos
Como venimos diciendo, este credo fue elaborado precisamente para atacar el monarquismo adopcionalista, el docetismo y las ideas de Marción o los marcionistas, los cuales negaban verdades bíblicas, las cuales ya mencioné en este audio, pero es importante tener en conciencia y en mente. Yo creo, hermano, es rotundamente una opinión, que al conocer esto nosotros podemos ser más tolerantes en cuanto a otras posturas teológicas, pero vamos a analizarlas, vamos a verlas, porque pues la doctrina de la predestinación fue desarrollada después. De hecho, en los primeros concilios no se habló nada acerca de la doctrina de la predestinación. Aproximadamente se mencionó algo ya con Agustín, pero aún así no se llevó a un concilio, así como esto, que fue llevado al concilio de Nicea, que fue llevado al concilio de Constantinopla, para que todos los cristianos abrazaran esto. Ahora bien, los cristianos de Oriente, ellos no aceptan el término de que el Espíritu Santo procede del Hijo. Ellos dicen que solamente procede del Padre. De hecho, esta fue la división que se creó en el año 800, la primera división de la Iglesia. Pero aún así, ellos abrazan un credo muy semejante a este. Pues quiero agradecerte tu atención, gracias por escuchar este audio. Seguiremos estudiando más confesiones para poder comprender un poco de manera sencilla, ya que no queremos profundizar tanto, ya que nos llevaríamos horas haciendo un audio. Agradezco tu atención y seguimos en contacto. Y recuerda que este credo es el credo que los verdaderos cristianos abrazan. Gracias por tu atención.